Bienvenidos al segundo episodio de Entrevistas Bicéfalas, que es un programa que propicia el intercambio entre escritoras y escritores en condiciones de equidad. En esas condiciones, hoy recibimos a Mónica y a Alejandro. Mónica es ecuatoriana, narradora y poeta. Ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales desde el inicio de su carrera, siendo uno de los más importantes el que recibió a través de la Fundación Prince Claus a la siguiente generación por su voz y por cómo trabaja sus temas. Alejandro es español, es escritor de cuentos y novela. Fue reconocido con el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez por su libro de cuentos El estado natural de las cosas. Hoy ellos conversan sobre Las voladoras y Caballo sea la noche, obras que coinciden no solamente en el exquisito manejo del lenguaje poético, pero también en los temas familiares, en los tabús, y una de las cosas que destaca en sus obras es el trabajo o el uso de los animales como alegorías y metáforas. Empezamos con Mónica en el lado A, luego en el lado B estará Alejandro y les pido que se queden hasta el final del programa porque va a ser muy bueno. Bueno, muchas gracias a Adelaida por habernos invitado a esta entrevista bicéfala que tengo el gusto de compartir con Alejandro Morollón, que es un escritor de España, nacido en Madrid, y que ganó el concurso internacional de cuento por su libro de Estado Natural de las Cosas, el concurso García Márquez de cuento, si no mal recuerdo el cuarto, ¿no? De 2017. El cuarto de 2017. Sí. El del año 2017, sí, con el Estado Natural de las Cosas, que además es un libro que se ha reeditado en Candaya, aunque hoy nos convoque otro libro en realidad. El libro que nos convoca es Caballo sea la noche, que es su última novela y publicada en Candaya también. Es muy extraño que ahora voy a tener que hablarte mirándote así, Alex, pero bueno, vamos a ello. A mí me gustaría empezar un poco preguntándote por Caballo sea la noche, un poco por el título, ¿no? Porque además esta entrevista va para el público ecuatoriano y Caballo sea la noche es una imagen literaria que todos en Ecuador conocemos. Es parte de un texto poético que es además brevísimo, casi como un haiku, aunque no tiene la estructura de haiku, de Roy Sigüenza, un poeta además importantísimo en Ecuador, brillante, que acaba de sacar su antología también de poesía completa, Habilidad con los caballos, así se llama, en Severo Editorial. Y Caballo sea la noche, ¿no? Remite a este poema breve, Iré, que importa, caballo sea la noche, ¿no? De Roy Sigüenza. Y quería preguntarte un poco por el título, ¿no? Es un título que no es usual, ¿no? Para agarrar un título poético con el que se abra una novela corta como esta, ¿no? Y un poco empezar por ahí, por preguntarte cómo fue ese primer contacto con esta imagen literaria y qué significa dentro del marco de esta novela, ¿no? Bueno, me divierte que me hagas una pregunta de la cual ya sabes la respuesta porque... Es que todas las preguntas que te voy a hacer, sé las respuestas. Sí, sí. Nos vamos a ceñir a eso. Sí. Vamos a resignarnos a que la verdad entre nosotros ya de hecho, te hago una pregunta para que respondas mencionándome. Exactamente. Caballos a la noche fue un título que me recomendó la escritora Mónica Ojeda por ser el verso de un poeta ecuatoriano, Roy Sigüenza, a quien yo no conocía, pero que tenía muchísima relación, sin yo saberlo, con el espíritu y la intencionalidad de la novela. Esta novela, en principio, se iba a llamar He aquí un caballo blanco, que es una frase de la Biblia, en el que yo quería, sobre todo, centrarme en la idea de que el deseo, porque esta es una novela sobre el deseo, sobre los deseos que no se pueden gobernar, los deseos incontrolables, tiene mucho que ver con la figura del caballo, ¿no? Está ese cuadro de Fuseli que se llama Nightmare, que descubrimos hace poco que mare es yegua en inglés y night es la yegua de la noche, es decir, aquello que sucede en nosotros, pero de lo cual no tenemos un gobierno completo. Entonces, claro, para mí el reflejo y la idea y el símbolo del caballo
con respecto al deseo desbocado, a aquello que nos supera y es más grande que nosotros mismos, me venía muy bien para reflejar esa intencionalidad desbocada. Y claro, cuando me dijiste que había un poeta ecuatoriano que tenía ese haiku llamado, bueno, no sé cómo se llama, pero Piratería. Piratería, que dice, iré que importa, caballos a la noche. Después no pude encontrar un título mejor bueno, digamos, para explicar qué sentido tenía en la novela el caballo. Claro, además el caballo, que es una imagen que remite mucho literariamente, tiene como un fondo muy importante de representación simbólica del deseo, de la lujuria, de lo que está desbocado, ¿no? Entonces ya de por sí el propio caballo justamente alimenta esa idea nocturna también, ¿no? Porque claro, la idea del deseo también tiene que ver con la noche, en tanto que el deseo siempre tiene zonas oscuras, zonas que no se pueden aprehender del todo, ¿no? Entonces, que hay un conocimiento un poco a tientas, un poco tenue, ¿no? O sea, que no se conoce del todo, ¿no? Que es algo que está muy presente dentro de la atmósfera de tu libro, ¿no? Porque es como tú dices, un libro que va sobre el deseo, pero en realidad va sobre el deseo, pero va sobre muchas otras cosas más. No va sobre un deseo, porque hay muchas formas de dónde agarrar el tema del deseo, ¿no? Pero no va sobre un deseo límpido, abierto, digamos que desde una perspectiva aceptado o socialmente validado, ¿no? Es más bien un deseo conflictivo, un deseo que tiene que ver con lo prohibido y que tiene que ver y que está atravesado por el dolor y bueno, por además un dolor bastante abisal, ¿no? Porque Caballos de la Noche, al fin de cuentas, es una novela, ¿no? En donde eh, hay dos personajes básicamente que son los que hablan, ¿no? Rosa y Alan son los protagonistas, la madre y el hijo, o hije, ¿no? Digamos que todavía no se sabe muy bien cómo identificar a este personaje, aunque a veces se lo menciona como hombre, pero otras veces él habla de sí mismo como un posible ella, ¿no? Entonces, pues hije, ¿no? Y son dos personajes que van hablando en flujo de conciencia. En ese sentido también tienes la tradición de Virginia Woolf, ¿no? Y con Las Olas, que lo habíamos hablado antes, o con Raudan Nazar, o con Las Puertas del Paraíso, ¿no? De este escritor de apellido impronunciable, Jerjes. Sí, Bueno, Andrzejewski. es Andrzejewski. Y entonces tienes este flujo de conciencia, es una novela corta, intensa, de aliento poético precisamente por el flujo de conciencia, ¿no? En donde el deseo está presente entre la relación padre e hije, ¿no? Entonces, un padre que no está dentro del presente narrativo de la novela, ni tampoco, bueno, pues es fantasmático, pero en todo caso está allí, ¿no? Y entonces el deseo es un deseo tabú, ¿no? Y como a ti un poco, yo sé que antes de sentarte a escribir este libro, tenías un cuento, ¿no? Un cuento que fue el germen de Caballos y a la Noche, ¿no? Es un cuento en donde ya aparecía este deseo oscuro, este deseo prohibido, tabú. Entonces, un poco cómo transitaste de generar un cuento y decir esto va a tener que ser algo de más largo aliento. Pues claro, sí, como dices tú, el deseo que hay entre Alan y su padre es un deseo arrebatador, no es un deseo que otorgue, que dé satisfacción, que sume, sino que te arrebata algo, ¿no? La pasión muchas veces tiene esa doble característica, ¿no? Te da, pero también te quita, en este caso, te quita más que te da. Entonces, el tema del tabú para mí era importante, era central a la hora de concebir la novela, y es justamente aquello que cogí del primer relato, de ese relato en el cual en ese caso era un niño, y ocurría algo importante, por lo cual el niño decidía meterse en la cama y olvidar todo lo posible. Y creo que justamente esa es un poco la esencia del tabú, es justamente aquello que queremos esconder al resto. Es algo que es inefable, algo que no podemos comprender ni siquiera para nosotros mismos y no tenemos tampoco habilidad para narrar a los demás y por lo tanto se quiere esconder, así como el niño quería dormir toda su vida para no tener que afrontar una realidad hostil, una realidad violenta, una verdad que no puede albergarse en ciertos momentos, ¿no? Y por eso
frente al deseo que yo describo en esta novela, pongo también el tabú como dos fuerzas que se imbrican, dos fuerzas que compiten, ¿no? Del deseo contra el tabú. Creo que es algo que todavía a día de hoy se ve en muchos casos y también atravesado por la conciencia sexual. Y vamos, no tenía yo muy claro en el relato cuál iba a ser aquella cosa inefable, pero ya empezando a escribir la novela me di de bruces con la idea de un tabú con respecto a la sexualidad entre dos miembros de una misma familia. Ujú. Uno de Sí, los tabús más antiguos. sí, porque, pero además es interesante porque, a ver, el tema que tú trabajas en esta novela, que es corta, muy intensa, muy poética, precisamente porque es un flujo de conciencia. Cada capítulo es un flujo de conciencia. Un capítulo es desde la perspectiva de Alan, otro capítulo es desde la perspectiva de Rosa, que es la madre, y luego están los otros miembros de la familia, el padre y el hermano, pero que están como fantasmas porque en realidad ningún capítulo les pertenece al lenguaje de sus propias cabezas. Todo es Alan y Rosa, dos perspectivas de esta historia, ¿no? Y entonces es muy lírica por eso, porque es el lenguaje de la mente y es el lenguaje del trauma y del dolor y de cómo, pues, un poco están pensando en la desintegración de esa familia, ¿no? Esa familia que se ha desintegrado por el tabú y por el deseo imbricado en ese tabú. Pero claro, además es que no estás hablando en esta novela de un incesto nada más, es que hay una situación de poder en donde es el padre que nunca conocemos por voz propia, sino a través de la madre y a través del hijo, elige, que es el padre tiene un poder muy grande sobre el elige, ¿no? O sea, que no es una relación igualitaria, no es un incesto como, digamos, yo que sé, entre hermanos que tienen una edad similar o algo así. O sea, que aquí no es solamente un incesto, aunque eso es lo interesante del libro. Aquí se plantea la idea, porque es la perspectiva de Alan, ¿no? Se plantea la idea de que a lo mejor, o Alan se lo pregunta, a pesar del dolor, se pregunta si realmente él no incitó la situación o no fue parte de la situación también, ¿no? Él elige, ¿no? Como realmente yo a lo mejor deseaba también a mi padre, ¿no? Que es por eso que tú hablas del deseo y hablas del tabú, ¿no? Pero justamente la novela, yo creo que además de hablar de una situación tabú, la novela lo trabaja también desde el punto del tabú, porque tú no, en ningún momento tratas de hacer otra cosa que no mostrarnos el lenguaje de la mente de los personajes. Y el lenguaje de la mente de Alan es un lenguaje que no calza con la narrativa de la relación familiar normal que debería tener un padre con su hijo, ¿no? Claro, sí. Hace unos años se publicó la correspondencia entre Paul Auster y Coetzee. Y recuerdo un intercambio de misivas entre ellos dos, especialmente interesante, en el que Coetzee le daba a entender o le señalaba a Paul Auster que es curioso que la palabra incesto designe cosas tan desiguales como el amor entre dos hermanos, o el amor entre un padre y su hija, o una madre y su hijo, o un abuelo y su nieta, ¿no? ¿Cómo podría una misma palabra albergar conceptos tan distintos? Bueno, en esencia es lo mismo, que es la relación sexual entre dos miembros de una familia, pero claro, entendiéndonos bien, no es lo mismo que dos hermanos tengan esa relación, porque no hay, como dices tú, una relación de poder o de una jerarquía, a si la tiene un padre con su hijo, ¿no? Como la novela Hiera Negra Espina, ¿no? En donde se narra la relación entre George Trakl y su hermana, ¿no? Que está muy bien esa novela. Sí. Entonces a mí me interesó mucho ese apunte que hacía Coetzee en relación a qué ocurre, además de cuando hay una situación de tabú en una familia, qué ocurre cuando también hay un poder jerárquico sobre otro, ¿no? Y claro, a mí me gustaba pensar en cómo la víctima, en este caso Alan, cómo se piensa a sí mismo víctima o cómo se piensa a sí mismo culpable. En tanto que muchas veces, y esto ocurre mucho en estos casos, la víctima no quiere saberse tanto víctima porque es algo que le cuesta mucho afrontar, ¿no? Entonces, prefieren llamarse culpables, prefieren creer que han tenido parte activa en ese intercambio
amoroso, afectuoso, sexual, antes que saberse víctimas de las personas que se supone que más las quieren en el mundo. Entonces, en este caso, Alan se plantea cuál era la verdadera naturaleza del amor y de la atracción que él sentía hacia su padre. Y no quiero tampoco desvelar cuáles son las conclusiones a las que llega, pero sí me apetecía replantear el tabú a través del sujeto de la víctima. Cómo funciona el explicarse un acontecimiento tan violento como este en una persona que a lo mejor todavía no tienen todas las herramientas para entenderlo. Claro, es que además yo creo que una de las tantas cosas que son geniales de tu novela es que complejizas el tema a nivel psicológico, ¿no? Y creo que es pertinente además complejizarlo a nivel psicológico porque dado que trabajas con el flujo de conciencia, nos metemos en los vericuetos más oscuros de las mentes de los personajes, también en los más tiernos y en los más luminosos, también hay unos momentos de ternura enormes en esta novela, ¿no? Pero estamos allí como justamente con las contradicciones emocionales, con las contradicciones éticas, morales, etcétera, etcétera, que ocurren de verdad en nuestras mentes, ¿no? Al nivel de la conciencia y también del inconsciente. Y creo que algo que se trabaja con mucha puntería, o que tú trabajas con mucha puntería en Caballos y a la noche, es justamente la tensión que hay entre la propia forma en la que Alan se narra su propia situación, ¿no? Es decir, Alan está tratando, comenzamos con Alan, el primer capítulo es de Alan, luego viene un capítulo de Rosa, luego viene un capítulo de Alan, luego viene otro de Rosa y se termina con Alan. Son solamente 5 capítulos, una novela muy breve, Y comenzamos con Alan tratando de ensayar discursivamente para sí mismo lo que le ha pasado, pero los lectores todavía no nos ubicamos. Sabemos en las primeras páginas que hay una relación rara de Alan con su padre, porque está esa escena muy turbia de el padre limpiándole el puré que le cae, ¿no?, cerca de los labios y llevándoselo a la boca. Es una escena como sensual con un niño, es como muy turbadora. Ya en las primeras páginas tú dices, aquí hay algo muy extraño en esta familia, pero por otra parte también dices, el ambiente de la propia prosa está enrarecido, ¿no? Hay algo a caballo, nunca mejor dicho, entre el sueño y la realidad, entre la vigilia y realmente el ser conscientes, ¿no? Entonces, el sueño y la vigilia. Entonces, claro, allí Alan, a mí me parece interesante, ¿no?, cómo tú has trabajado psicológicamente los personajes. Entonces te quería preguntar por eso, por la psicología de Alan, pero también la psicología de Rosa, porque tú cambias muy bien de registro en cada capítulo. Hay una voz que es marcadamente diferente a la voz del siguiente personaje, ¿no? Y yo sé que tú, por ejemplo, lloraste imaginando la voz de Rosa, o sea, que te conmoviste también entrando en ese lenguaje, ¿no? Sí, la verdad es que para mí era muy importante escoger cuál era el tono de cada uno de los personajes, porque creo que también esta es una novela en la que yo al menos he intentado que lo que se dice sea tan importante como cómo se dice, ¿no? Que vayan a caballo también, como dices tú, la forma y el fondo. En el caso de Alan, utilicé un lenguaje poético, un tono enigmático, misterioso, místico en ocasiones, para intentar explicar lo inexplicable, ¿no? Como decía María Zambrano, que escribir es narrar lo que no se cuenta. Claro, lo que le pasa a Alan es algo que todavía no puede ni contarse a sí mismo, entonces, o a sí misma. Lo que tiene que hacer en este ejercicio escritural, en esta especie de voz poética, es explicar algo para lo cual no hay un entendimiento posible. Narrar lo inexplicable, narrar lo que no se cuenta. En esa medida, lo que estamos leyendo ya no es tanto un testimonio que Alan decida hacer partícipe a nadie, sino estamos leyendo su flujo de conciencia, estamos intentando asistir a cómo se genera en su cabeza una explicación acerca de algo que es inexplicable en muchos casos. Y claro, como contrapunto, en el lenguaje de Rosa, de la madre,
hay también una forma de explicar el suceso desde un punto de vista muchísimo más terrenal, mucho más racional, a través del recuerdo, a través de la evasión del acontecimiento por los recuerdos de la familia en sus tiempos felices, y cada uno de los dos personajes evade al principio, luego ya los dos asumen, evade el tema. Uno a través del aire poético, a través de las alegorías, de las metáforas, de las imaginaciones, y el otro, que es Rosa, a través de los recuerdos de la felicidad, a través de las fotografías, a través del refugio que da la memoria pasada para no enfrentarse al hecho presente. Yo, de hecho, algo que me parece tremendo también del trabajo que has hecho con esta novela y con estos dos personajes, ¿no? Es justamente la construcción del personaje de Rosa, porque es un personaje que en cualquier caso, ¿no? Adora a su hijo, a su hija, ¿no? Ha perdido a su otro hijo, Oscar, ¿no? Que es el hermano de Alan, que se sabe que se ha enfermado y ha muerto, ¿no? El padre ha abandonado la casa, están en una casa solamente Rosa y Alan, pero Alan encerrado en su habitación entre el sueño y la vigilia, como evadiéndose, y la madre en la sala viendo obsesivamente álbumes fotográficos de cuando eran felices, de cuando la familia era feliz, ¿no? Pero la construcción del personaje de Rosa me parece brutal, ¿no? Porque es justamente un personaje que adora a su hija Alan, pero a su vez también no sabe cómo elaborar el hecho de que su esposo, a quien también amaba, ¿no? Le hizo algo a su hija, ¿no? Y que ahora ella está en esa casa con su hijo, sin saber cómo realmente resolver el problema, ni siquiera cómo hablar con Alan. No puede hablarle, o sea, no sabe cómo hablar de un tema que no sabe elaborar en el discurso, ¿no? Entonces Rosa está totalmente herida. Y una cosa que también me parece que te quería preguntar en torno a esto, ¿no? Era por el lugar de la familia, porque esta es una novela a final de cuentas de la tragedia familiar, ¿no? Es una tragedia familiar, ¿no? La familia se descompone desde dentro hacia afuera, ¿no? Pero quizás el único personaje que realmente no ha hecho absolutamente nada es Rosa, ¿no? Es el personaje que no estaba ni siquiera enterada, que no se había ni dado cuenta de nada, ¿no? Pero también es el personaje que termina sacrificándose, ¿no? Al final de la novela, ¿no? Es el personaje que se termina inmolando de una manera, ¿no? Metafórica, es la mártir de esta novela, ¿no? Y representa justamente a esa madre que se sacrifica, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante porque esto es algo que te han preguntado mucho, como desde las lecturas feministas hoy en día, te han preguntado mucho como, ay, nos incomoda Rosa porque es esta madre que se sacrifica una vez más y tal, ¿no? Pero a mí me gusta la respuesta que tú das a esto, entonces te la hago precisamente para que la respondas, ¿no? Porque es un personaje absolutamente real, tangible, y es un personaje que termina inmolándose metafóricamente en la novela. Claro, sí, como dices tú, es verdad que hay una inmolación metafórica, y es cierto que me han señalado que es un personaje que cae en un cierto estereotipo, y claro, creo que la literatura tiene que huir de los estereotipos, en tanto que sin ser consciente usamos patrones o seguimos ejerciendo un patrón que se repite y está de alguna manera no visibilizando, ¿no? o deseñalizando una verdad importante, ¿no? Entonces, en este caso, yo quería que Rosa fuera una madre que se sacrifica, fuera una madre, digamos, al uso para señalizar, para cuestionar, para replantearnos cuál es la figura de la mujer en torno a la familia, ¿no? Y creo que era necesario que ella misma se diera cuenta de su posición en la familia. Hay un momento en la novela en el que ella se replantea por qué el hombre se ha ido, o sea, el marido se ha ido, por qué, bueno, el otro hijo ha desaparecido,
y por qué ella tiene que tener esa responsabilidad de ser el último bastión, ¿no? El ser el capitán del barco que abandona el barco en último lugar, ¿no? Y ahí creo que un tema interesante en tanto pensar en cómo la sociedad ha delimitado o ha acotado o ha distribuido los roles de afecto, de cuidado, de cariños, siempre en el lugar de la mujer. Y creo que también en la novela esto se siente como un señalamiento, ¿no? Se identifica a la madre justamente como aquello que la sociedad quiere que sean las mujeres. Y entonces me gustaba la idea de señalarlo en la voz de Rosa. Es decir, ¿por qué soy yo? Porque soy mujer, me tengo que quedar en casa, porque no puedo irme como lo ha hecho mi Como lo ha marido, hecho ¿no? el padre, ¿no? Como lo ha hecho Marcelo. Marcelo sí se puede ir, pero Rosa no se puede ir, ¿no? Es como ella, incluso ella como la encarna, ¿no? Encarna ese deber, ¿no? De me tengo que quedar hasta el final, ¿no? Está además efectivamente muy bien retratado eso, ¿no? El momento, como comentas, en que Rosa dice, ¿por qué no me habré podido ir, ¿no? O sea, ojalá yo también pudiera haberme ido, ¿no? Como hizo el padre, ¿no? Entonces, un poco para ir cerrando y preguntarte en qué te hallas. ¿En qué nuevos proyectos te encuentras, no? Porque estás saltando de una cosa a otra, ¿vas a volver al cuento o no vas a volver al cuento? ¿Vas a trabajar una novela ahora más extensa o breve también? ¿Te interesa el formato breve? O sea, ¿en qué te hallas? Claro, a mí me interesa jugar con la literatura. Cuando digo jugar me refiero al sentido más, por una parte, lúdico de la palabra, pero también por sacarle jugo, ¿no? Ya podemos ponernos a hacer juegos de palabras, ¿no? Para sacarle jugo a todas y cada una de las posibilidades que me ofrece la literatura. Entonces, me siento en constante exploración de mi estilo, pero también de los temas que me interesan. Y estoy abierto a que y predispuesto a que los temas me atraviesen, los temas me interesen, las novelas o los relatos se impongan y me den su ritmo, su velocidad, su formato concreto. Y no me gusta estar sujeto a una línea muy concreta de creación porque si no me aburriría yo a mí mismo, ¿no? Entonces, es cierto que tanto los relatos y esta novela, por ejemplo, son cosas muy distintas, aunque tienen cosas, paralelismos entre las dos, pero me gusta concebir, pues eso, la literatura como algo, como una especie de ejercicio de exploración, de búsqueda, ya no solo para entender qué es la literatura, sino para entender qué es el mundo y cuál es mi lugar en él, ¿no? Como creo que para mí la literatura es esa pregunta que le hago a la vida en tanto qué somos, hacia dónde vamos, de dónde venimos, ¿no? Cuáles son los misterios que podamos resolver y cuáles son aquellos que quedan y que está bien que se queden en el aire. Ya, pero ¿en qué te hallas? No me respondiste en qué te hallas. Todo eso Todo para esto decirte que ahora mismo estoy con un proyecto de poesía, un libro poético en el cual reflexiono acerca de ese cuadro que me gusta tanto de Georges de Latour, que es el de la Magdalena penitente, una María de Magdalena mirando a la vela a la luz de una vela con un cráneo apoyado sobre la pierna, ¿no? Y como ese veritas, ¿no? Ese vanitas refleja como lo mismo que de lo que está hablando en la literatura, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida y qué nos espera más allá de la luz de la vela, ¿no? Y después tengo en proyecto una novela más larga que todavía está en ciernes acerca de un padre que rapta a sus propios hijos para llevarlos a la adoración del sol, ¿no? Porque tiene una relación mística con los eclipses solares. Y en eso estoy un poco, a ver qué sale de todo eso. La verdad es que me parece muy lógico que te vayas cada vez inclinando más hacia también, a veces, ejercicios más narrativos, pero otras veces ejercicios poéticos, porque creo que aquí en Caballo hacia la Noche justamente explotas la convergencia entre ambos, entre narrativa y poesía, que es lo que ocurre justo con el formato del flujo de conciencia, que permite eso, esa especie de mixtura entre dos géneros que a priori tendrían que ser separados, pero en realidad no, o sea, que existen y cohabitan el uno con el otro.
Bueno, Y si te ¡tarán! parece ahora, ¡Tarán! Vas. vamos del caballo al cóndor. Sí, vamos. Tengo aquí las voladoras. Entonces, bueno, pues si uno cabalga, el otro vuela. Eh, Quiero empezar diciendo que este es un libro al que yo he tenido el privilegio de asistir a su formulación. Y es un libro no solamente, como ya conocemos, con una prosa excepcional, con un manejo de la palabra muy difícil de conseguir, o que al menos yo no estoy leyendo en mucha gente, y en el de Mónica sí. Y creo que es un libro que tiene algo muy interesante con relación a cómo se vinculan unos relatos con otros. Es decir, ya no solo es un compendio de relatos, sino también es un artefacto muy bien hilvanado entre historias que dialogan entre sí. Entonces, creo que mi primera pregunta, como veo que hay una especie de continuidad desde que, por ejemplo, se empieza el primer relato de las voladoras con un personaje que abre sus brazos al viento y echa a volar esa especie de, digamos, especie de... empieza el vuelo, ¿no? de echar a volar, y cómo termina el libro de relatos, el mundo de arriba y el mundo de abajo, con una persona que se cae, se derrota, muere. Entonces, creo que ese es el vuelo, ¿no? Como una especie de, digamos, hay una continuidad en tus relatos que yo no sé si, no sé, me gustaría que nos dijeras cuál ha sido tu forma de concebir los relatos por separado, pero también congeniarlos y ubicarlos y darles una distribución concreta en el libro. Bueno, yo creo que la convergencia o el hilo y el camino y el viaje que se va generando a lo largo del libro es algo que yo organicé cuando ya tuve todos los cuentos escritos, porque tuve que darles un orden y ponerlos en un orden específico que generara un determinado viaje, ¿no? Un viaje que Juan Casamayor, por ejemplo, llama como de ascensión, ¿no? Porque... al principio los cuentos están más ligados a la tierra, y luego al final ya empiezan los personajes a ascender volcanes y a subir, ¿no? Y el último cuento termina en la cumbre de un volcán, ¿no? Entonces esto vino después con el ordenamiento de los cuentos, pero es cierto también que cuando yo me puse a escribir los cuentos, estaba escribiéndolos y trabajándolos y leyéndolos y releyéndolos contigo además, me daba cuenta de que las conexiones entre un cuento y otro se generaban, las conexiones más interesantes se generaban sin querer, de una forma involuntaria. Es decir, porque ya tenía un mundo de imágenes, de metáforas, de símbolos en mi cabeza, hecha carne, ¿no? Ese mundo simbólico hecho carne, ya lo tenía en mi cabeza. Cuando me ponía a escribir cualquier cuento, este imaginario brotaba de una forma distinta en cada cuento, pero brotaba. Entonces se generaban conexiones insospechadas, de cosas que aparecían una y otra vez en cuentos, imágenes recurrentes, ritornelos, si quieres, que aparecían en cuentos que eran distintos entre sí, pero aparecían una y otra vez de forma inconsciente, porque de repente cuando uno está escribiendo, y sobre todo cuando estás escribiendo con mucha pasión, brota en la escritura como cosas que tú no controlas, brotan cosas, y esas recurrencias yo creo que son justamente algo que yo no planifiqué, que se dio, y cuando ya tenía los cuentos me di cuenta. Por ejemplo, bueno, abro el libro con el cuento que se llama Las voladoras, y allí... hay pues eso, un ambiente rural, de familia, etcétera, etcétera, y luego el siguiente cuento también tengo un ambiente rural, y hablo de cabezas que se caen, cabezas que ruedan en el suelo, y luego el siguiente cuento se llama Cabeza voladora. Entonces empieza a haber como una conexión entre cuentos, de recurrencias, de cosas que se repiten, cabezas que caen, mujeres que son brujas,
pero no fue algo pensado, sino que fue algo que se fue forjando, ¿no? Claro. En la mitad de la escritura, ¿no? Y sobre lo que decías de el vuelo, efectivamente, no el vuelo, y luego la parte de la derrota, de darte cuenta de que en realidad estás atado a la tierra porque eres un ser humano y tu lugar es la tierra, no el cielo. Pero claro, pero creo que justamente algo que sí que tenía en mente cuando estaba escribiendo el libro era justamente esa tensión de la condición humana en donde los personajes más arraigados a la tierra, más arraigados a lo perecedero, a las cosas que son difíciles de asumir, que están ligadas a la tierra, el morir, el enfermar, el descomponerte, etcétera, etcétera, estas cosas que realmente nos dan mucho miedo, cuando pensamos en ello y más arraigados estamos a ello, más levantamos la cabeza para mirar hacia arriba, ¿no? Como a un ente abstracto, a lo divino, o simplemente como esta idea de tengo que mirar otra parte que no sea a esto porque esto me abruma, esta tangibilidad tan grande que se me impone me abruma y necesito algo más aéreo, algo más etéreo, ¿no? Claro. Sí, a eso me refería, ¿no? Que hay una hilación muy orgánica y muy natural a lo largo de todos tus relatos y a través también del orden que has querido establecer en el libro, y se vive también como una catábasis y una anábasis, ¿no? Como una especie de descenso de los infiernos, en este caso entendiendo los infiernos como la violencia patriarcal en muchos de tus relatos y esta hostilidad social que viven las mujeres que aparecen en las voladoras, y luego también una ascensión, como dices tú, por medio de ese volcán, por medio del paisaje, que da lugar a entender las voladoras no solamente como un compendio de relatos, sino también como un viaje casi épico, ¿no? Como una epopeya en el que se ve empezando con ese, digamos, con ese personaje de la niña que abre los brazos y se echa a volar, y acabando por Gabriela, que es esta niña que se muere en los brazos de su padre. Y en relación a esto, en relación a cómo has ido manteniendo cierta continuidad a lo largo de los relatos, también me he dado cuenta de que Las voladoras es un libro en el que se ve cierta decantación por tu parte hacia una potencia del paisaje, ¿no? Hacia un lugar mucho más telúrico, por así decirlo. Quiero decir que hay, creo que por tu parte, una intención de dejar lo doméstico, dejar lo urbano para, no sé, para deslizarte hacia una búsqueda de lo geológico y de lo natural. Entonces, quería preguntarte, porque claro, yo sé también cuáles son los trabajos por venir de Mónica Ojeda, tengo ese privilegio de conocer cuál es tu próximo proyecto, y veo que hay sí, no iba a decir no una progresión, sino una línea muy clara bueno, de saber llegar, o bueno, de querer llegar a una explicación del mundo a través de los animales y a través de los accidentes geológicos, ¿no? Como estás, creo entender, desde tus primeros libros, trazando una línea que va de lo doméstico a lo telúrico. Y me gustaría saber cómo estás viviendo esa transformación en la que se te impone el paisaje, en la que se te impone las fuerzas animales, en la que se te impone lo mitológico a través de la conciencia indígena. Bueno, no a través de la conciencia indígena. Yo no trabajo con la conciencia indígena en lo absoluto. O sea, no es algo que trabajo porque directamente es algo que no, con lo que yo no sabría qué es la conciencia indígena, para empezar. O sea, como es algo que me excedería muchísimo. Pero sí creo que, a ver, yo creo que en realidad el paisaje siempre ha sido importante en mi literatura desde que empecé a escribir. Lo que pasa es que estaba un poco en simiente, ¿no? Como recién estaba surgiendo poco a poco, y yo, conforme fui empezando a escribir mis libros, me di cuenta de que ese paisaje se iba materializando cada vez más y se iba haciendo cada vez más grande. El paisaje, por supuesto, ecuatoriano, que es el que más me convoca, aunque mis trabajos no trabajan
O sea, yo nunca estoy trabajando con los detalles de los paisajes, sino con lo simbólico del paisaje, y el paisaje aparece a nivel simbólico en mis trabajos. Pero yo creo que a final de cuentas todo mi trabajo literario gira en torno a la familia, la violencia, el deseo y el miedo. Y eso desde que empecé a escribir. Entonces, ahora mismo, yo lo que sí siento efectivamente es que ha habido un tránsito a materializar o cada vez ir puliendo más esas cosas que más me atraen, ¿no? Engrandeciendo ese peso del paisaje simbólico que siempre estuvo allí, pero fragmentariamente o tangencialmente en mis libros, y ahora haciéndolo algo mucho más importante, dándole el espacio que se intuía que tenía en mi imaginación, pero yo no le estaba dando ese espacio en mis libros, y ahora le estoy dando cada vez más espacio. Y luego entendiendo que ese mundo geológico y ese mundo animal en realidad es el mundo de la condición humana, o sea que no separando lo humano de lo animal, sino más bien viendo qué es lo que hay de animal en lo humano y qué hay de humano también en lo animal, ¿no? O sea, como esas convergencias, un poco romper con esas dicotomías que parece que fueran dicotomías irresolubles, ¿no? Y en realidad ver qué es lo que hay detrás de eso. Claro, sí, en ese sentido, como sé que Zurita es alguien a quien admiras muchísimo, y Zurita habla de ese desierto también con un aspecto muy simbólico con respecto a quiénes somos nosotros con esa idea de desierto, ¿no? Que ya no es solamente el vacío, sino que es una parte muy importante de nuestro entendimiento humano. Como he visto que dejabas la ciudad, dejabas digamos, los espacios urbanos para irte a ese paisaje que en este caso se plantea en Las Voladoras como volcánico, como el páramo, como la falda del volcán, pero también con toda la diversidad de flora y fauna que nos puede ofrecer un paisaje como es el de los Andes, el de los volcanes de los Andes. ¿Cuál es el sentido simbólico que tiene para ti el paisaje en Las Voladoras? Más que nada y sobre todo en el último cuento, en el mundo de arriba, en el mundo de abajo. Sí, es que, claro, el último cuento directamente es un páramo, ¿no? Pero en realidad en Las Voladoras también hay cuentos en donde no está claro dónde se sitúan y se insinúa que son en ciudades andinas, en realidad, ¿no? O sea, como hay como una insinuación en cuentos como Slasher, por ejemplo, que no ocurre necesariamente en un páramo. De hecho, no, o sea, no todos los espacios son, no, Cabeza Voladora es un entorno de ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una parte que es natural, y natural en el sentido de en los espacios más abiertos o más rurales, y hay otra parte que es urbana, ¿no? Y que está allí. Yo no quería trabajar solamente con el ambiente rural o la parte del campo, porque me parecía que eso podía ser un poco apelar al exotismo así decimonónico del paisaje, que yo soy muy decimonónica, pero apelar demasiado a eso me parecía como una resolución muy fácil, ¿no? Y quizás capturar el espacio andino con ese paisaje que a mí me subyuga tanto, capturarlo con la complejidad de ese paisaje, y que es un paisaje atravesado por ciudades, no es un paisaje solamente la cordillera límpida, en la cordillera, en medio de los volcanes, están ciudades como Quito, o sea, como ciudades como Cuenca, ¿no? Entonces, no era como la idea de repente hablar como si no existieran estas ciudades, ¿no? Era un poco trabajar con esa ambivalencia. Y de hecho, desde las ciudades, en Ecuador, desde Quito, es que se ven volcanes a veces, ¿no? Entonces, está todo tan cerca, ¿no? A Guayaquil llegan las cenizas del Sangay cuando el Sangay estalla, ¿no? Eso, o sea, como está en proceso de erupción. Entonces, la ciudad en Ecuador es una ciudad un poco salvaje también, es decir, que es una ciudad en donde se puede ver, se avisora esa naturaleza que te puede destruir. Y a mí lo que me atrae de esa naturaleza es justamente ese carácter destructor que tiene, ¿no? Que era también lo que deslumbraba Humboldt, que estudió muchísimo los volcanes en Ecuador, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí lo que me deslumbra es ese carácter destructivo que tiene este paisaje, pero a la vez furiosamente hermoso, ¿no? O sea, que es brutal. Claro, los paisajes ecuatorianos son una cosa loca de lo bellas que son,
y algunos no son bellos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en los paisajes de Guayaquil, que no son necesariamente bellos, pero son también subyugadores, ¿no? En un sentido más agreste, si quieres, ¿no? De que, el río impone, no es un río limpio, es un río marrón, pero que es tan salvaje que cómo no te vas a subyugar con ese río. Entonces, no necesariamente desde la belleza, sino desde algo que no puedes controlar, algo que es más grande que tú y que te da miedo, incluso te puede dar miedo, porque te asoma a la fragilidad o a la vulnerabilidad. Entonces, yo encuentro eso en el paisaje como metáfora, como símbolo, y como yo soy una escritora migrante, también es verdad que el paisaje ecuatoriano se me ha ido cada vez más engrandeciendo en la imaginación y en el deseo escritural. Pero ya digo, siempre a nivel simbólico, nunca a nivel costumbrista, nunca con una intención de reflejar ninguna realidad, sino a nivel simbólico, metafórico, alegórico. Claro. Pues me gustaría hablar ahora de el relato Sangre coagulada. Es uno de mis relatos predilectos de esta antología, aunque me gustan todos, pero creo que Sangre coagulada tiene un tema muy interesante que me ha recordado por su voz a la Herta Müller de En Tierras Bajas, en tanto que es una voz infantil enfrentándose a la hostilidad de lo rural, como creo que ocurre en Sangre coagulada, y esto entra también en conversación con mi pregunta anterior. De hecho, tú me recomendaste el cuento de Herta Müller, yo no lo había leído, y es cierto, tremendo. Es verdad, ¿sí? es verdad. Pues en Tierras Bajas tiene algo que también encuentro en Sangre coagulada, en tanto que hay un personaje infantil que intenta explicarse el mundo a través de los animales también, a través de ver a su abuela, que es una partera, realizar abortos clandestinos en su aldea, en su choza. Y también tiene algo que ver con otro cuento que sé que a ti te gusta mucho, que es el de En lo alto para siempre, de David Foster Wallace, en relación a ese paso, ese tránsito entre la vida infantil, o bueno, la infancia, a la adolescencia, ¿no? A cómo es ese, digamos, ese salto que se explica en el relato de David Foster Wallace entre la pubertad y la adultez, o cómo un niño o una niña viven esa violencia de la vida adulta, ¿no? Y me gustaría saber qué opinas justamente de ese momento crucial y relevante en la vida de muchos, que es el del enfrentamiento a los adultos y a la violencia y a la hostilidad que generan las dinámicas del mundo adulto. Ya, es que, claro, el personaje de Sangre coagulada es un personaje complicado porque además de ser una, pues eso, medio adolescente, medio niña, así como adolescente en todo caso sí, porque ya ha tenido su primera menstruación, ¿no? Y es una chica que tiene algún tipo de dificultad cognitiva, que es la que hace que la saquen que su madre la abandone con la abuela y que la saquen de la escuela. O sea, como hubo un momento de intento de escolarización, pero las profesoras tampoco sabían cómo educarla porque también tenían pocos recursos. Entonces es una chica, además, que no es, en ese sentido, no es como los demás adolescentes o las demás adolescentes. Que en eso también tiene algo en común con la del cuento, la protagonista del cuento de Herta Müller, ¿no? De En Tierras Bajas. Y en Sangre coagulada, pues este personaje lo que básicamente trata de hacer es sobrevivir a la hostilidad del mundo en el que ella se encuentra, porque es un mundo hostil, en donde la abuela es despreciada por el pueblo porque hace abortos, pero a la vez es requerida porque es la que hace abortos en el pueblo. Entonces la llaman bruja, pero a la vez todas las familias recurren a ella cuando lo necesitan. Y la abuela vive muy precariamente y tiene que matar animales, entonces es una chica que está rodeada de sangre, la sangre de los abortos, la sangre del asesinato de los animales, la sangre de las propias agresiones que ella recibe, que entre ellas pues es una violación también, que la violan.
y ella tiene que encontrar como táctica de supervivencia la belleza dentro de un mundo que en realidad no es bello, es un mundo hostil, difícil, que la agrede, en donde no le dan mucho espacio, y entonces como esa búsqueda de la táctica de supervivencia tiene que ver con encontrarle la belleza a la sangre, ¿no? Y por eso el cuento se llama Sangre coagulada, ¿no? Por también los coágulos de los abortos, pero también por todo lo que la sangre representa para este personaje, ¿no? O sea, es una adolescente que está tratando de encontrar tácticas de supervivencia. Pero en realidad creo que todo el libro de las voladoras tiene personajes que de una u otra manera, sean adolescentes o no, son víctimas de situaciones realmente tremendas, hostiles, muy violentas, y encuentran distintas formas de sobrevivir. Por eso todas son supervivientes, algunas incluso toman decisiones poco éticas, pero en todo caso sobreviven, ¿no? Y lo hacen justamente creando tácticas distintas, ¿no? Algunas para tratar de ver la belleza en la hostilidad, otras devolviendo el golpe, otras, no sé, condenándose incluso, a través de la condena propia también hay una resolución al conflicto, o sea, sí, un poco eso. Sí, como pasa en Soroche, ¿no? Por ejemplo, que es el relato de esta mujer que se va con sus amigas después de haber encontrado un vídeo suyo que ha colgado su pareja, en el que sale desnuda follando y en el que se condena a sí misma, ¿no? Entonces, creo que sí, que este es un libro muy interesante también porque despliega un abanico muy amplio de personajes femeninos en los que hay, sobre todo, una violencia estructural hacia un sujeto que es mirado desde la patriarcalidad. Ya sé que no has querido escribir, y esa no es tu intención, un relato que señale, digamos, estas injusticias por parte de una sociedad patriarcal, pero sí que hay un compendio de personajes y creo que es también la intención de señalar un compendio de personajes que son atravesados por los peligros de ser mujer en muchos casos, ¿no? Tenemos el caso de las voladoras por parte también de la sexualidad del padre, tenemos el de Sangre coagulada, ¿no? Como hay un tabú con respecto también al tema del aborto. En Cabeza voladora se ve también el caso de un feminicidio. Bueno, en fin, hay cierta hilación de temas en tus relatos que tienen que ver, quizás salvo en el último, al que ahora iré, tienen que ver con los peligros a los cuales se enfrenta las distintas etapas de la vida de una mujer, ¿no? Y bueno, querría sobre todo detenerme en El mundo de arriba y el mundo de abajo, que para mi gusto es uno de los relatos más interesantes, no de ahora, sino de siempre. A lo mejor está feo que yo lo diga siendo yo quien soy, pero creo que es un relato que está en el decálogo de los mejores cuentos que se me ocurren, escritos desde siempre. Me parece muy interesante en su concepción, pero también muy subyugante en el tono poético. Y lo que más me interesa, una de las cosas que más me interesan del mundo de arriba y del mundo de abajo, es que se emplea la idea de la palabra como magia, ¿no? Bueno, El mundo de arriba y el mundo de abajo es un relato en el que un padre intenta, por medio de un conjuro, por medio de la palabra, resucitar o revivir el cadáver de su hija. Entonces, está escrito a través de una serie de piedras blancas en las que el padre va escribiendo el conjuro, y me interesa mucho porque en realidad puede entenderse este relato también como una reflexión en torno a la palabra. La palabra como herramienta que puede hacer revivir las cosas, ¿no? Y creo que eso es un tema que además yo te he escuchado en otras entrevistas que te interesa especialmente por cómo se vincula el arte con la magia, cómo si la magia es aquello que da vida a lo inerte, la palabra en este relato en especial, pero también en toda tu narrativa, es aquello que es capaz de revivir
criaturas, sueños, inquietudes, anhelos, con una destreza encomiable y desde un lugar muy, digamos, casi metafísico, ¿no? Cómo entendemos la palabra no solamente como algo que constata, sino también como algo que genera, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Freud en su libro Tabú y Magia, con la que quiero acabar para que tú me des pie a tu respuesta, que dice: el principio que sigue la magia es el de la omnipotencia de las ideas. Creo que es justamente lo que haces tú con tu literatura y creo que es justamente lo que hace este padre intentando revivir a su hija con la palabra. El conjuro que hace que un cuerpo muerto deje de estar muerto. ¿Cómo concibes tú esa relación entre palabra y magia, arte y conjuro? A mí, justo cuando estaba escribiendo ese cuento también me di cuenta de que en realidad, porque además para mí cuando empecé a escribirlo era un cuento en realidad que se podía resumir en decir que iba a ser un western zombie andino. Entonces yo lo imaginé mucho más divertido de lo que en realidad fue cuando lo escribí, se volvió más conmovedor y bueno, sí, como uno se imagina algo y luego termina saliéndole otra cosa. Entonces yo me imaginé como, bueno, este chamán que se le muere la hija y va a tratar de revivirla con un conjuro, no va a poder, pero va a tratar de hacerlo y va a ascender un volcán porque eso fue lo que le prometió, haciendo sus paradas en los refugios, como un western, a caballo, así, en medio de la cordillera de los Andes. Entonces, yo pensé que iba a ser un poco más divertido de lo que realmente fue, porque ahora al final no es un cuento divertido, es un cuento que yo creo que es conmovedor más que otra cosa y que terminó siendo además no solamente un cuento que va sobre el duelo, porque va sobre el duelo con todo el peso psicológico que tiene un duelo, la ternura, la belleza, pues la ausencia también y el dolor por un amor perdido, ¿no? Pero también terminó siendo un cuento que accidentalmente resumía mi poética de escritura. O sea, no lo concebía así, sino que fue surgiendo como pasa con estos vericuetos de la ficción, cuando uno imagina una historia y de repente te das cuenta de que esa historia en realidad te está imaginando a ti, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que mi historia me estaba imaginando a mí cuando empecé a escribir la voz de este chamán, y este chamán estaba hablando de cómo la palabra podía ser capaz de resucitar a un muerto o no, y estaba tratando de hacer magia con la palabra, o sea, al final la magia es transformar la materia, o sea, transformar la vida de alguna manera, y me di cuenta de que ese chamán estaba en realidad hablándome de cerca sobre cómo yo entendía la literatura. Y entonces a partir de eso yo cuando terminé este cuento dije, claro, es que para mí la literatura es un conjuro. Y esto un poco se había gestado por otras lecturas también, como lecturas de Alan Moore y Ángeles Fósiles, Ángeles Fósiles es un ensayo de Alan Moore en donde él llega a la conclusión de que el arte es la magia de nuestros días, o como una idea de entender la magia como algo efectivamente que transforma, y el arte es como algo con ese aspecto, tiene ese aspecto mágico que supuso para otro tipo de culturas, otro tipo de rituales, y el arte es un ritual para nosotros hoy en día. Entonces, sí, me di cuenta de que el conjuro implicaba un trabajo con palabras para tratar de transformar la vida. Y al final de cuentas, los que escribimos lo que hacemos es un poco conjurar una transformación de vida muy minúscula, aunque sea, que es la transformación que tienes cuando estás con un libro delante y lees. Puede ser minúscula, brevísima, pero se da. Si el libro te toca de alguna manera alguna fibra, entonces se está dando esa especie de conjuro, ¿no? Esa invocación que te hace la palabra, ¿no? En el cuerpo y en el mundo emocional, intelectual, ¿no? Entonces, sí, es algo que me ocurrió de forma accidental, y yo creo que igual las cosas más valiosas que salen de lo que uno escribe son las cosas que no se planifican. Es un cliché decir esto, pero los clichés son clichés porque muchas veces son ciertos. Entonces es así, es un lugar común, pero es que es verdad. Me ha gustado mucho lo que has dicho de la invocación, y tiene que ver con la idea de que el lenguaje no solo dice, sino que también genera, ¿no? El lenguaje performativo, ¿no? A través del cual las cosas son por primera vez, una vez son dichas. Quiero decir que, como decía Clarice Lispector, la palabra tiene el dominio del mundo, ¿no? Y creo que en tu literatura, en concreto en este libro y en concreto en este relato, haces de la palabra un báculo de la verdad, un
un detenerse en el sentido para generar un mundo que sin él no podría haberse dado, sin la palabra no existiría. Espero que hayan disfrutado mucho de esta entrevista. Nos vemos en el mes de agosto con Brenda Navarro de México y con Ernesto Carrión de Ecuador en una entrevista insuperable.